¿Te has preguntado alguna vez si hacerse un tatuaje va en contra de lo que enseñan las religiones? Hoy vamos a descubrir cómo el cristianismo, el islam y el budismo ven este tema. Tal vez pienses que la respuesta es sencilla, pero la verdad podría sorprenderte y hacerte replantear algunas creencias. Mario, un buen amigo mío, quería hacerse un tatuaje significativo, pero antes de hacerlo se preguntó, ¿qué dice mi fe sobre esto? Lo que encontró le ayudó a tomar una decisión más consciente, y hoy te comparto esa experiencia para que también puedas reflexionar sobre el tema. Todos conocemos a alguien que ha considerado hacerse un tatuaje. Pero, ¿te has detenido a pensar si esa decisión podría tener un impacto espiritual? Lo que puede parecer una elección estética podría estar vinculado a creencias y tradiciones mucho más profundas de lo que imaginamos. Desde versículos bíblicos que generan debates, hasta enseñanzas islámicas y budistas que ofrecen otra perspectiva, cada religión tiene algo que decir sobre este tema. Vamos a sumergirnos en la fascinante historia de los tatuajes y cómo su significado ha evolucionado hasta convertirse en un tema de debate espiritual. Los tatuajes han existido desde tiempos antiguos. Se han encontrado en momias egipcias de hace más de 5000 años, y en muchas culturas eran símbolos de estatus, protección o conexión con lo divino. Desde rituales tribales hasta marcas de pertenencia, estos diseños en la piel siempre han tenido un propósito más allá de lo meramente estético. Pero, ¿cómo se entrelazan con la religión en la actualidad? En el cristianismo, uno de los versículos más citados es Levítico 19:28. No haréis cortes en vuestro cuerpo, ni haréis tatuajes en vosotros. Este pasaje ha generado controversia. Para algunos, es una prohibición clara. Para otros, es una referencia a prácticas paganas de la época en las que el pueblo de Israel estaba inmerso. En esos tiempos, marcar el cuerpo tenía vínculos con rituales idolátricos, lo cual era rechazado por la fe judía y luego cristiana. Sin embargo, ¿es válido aplicar esta ley en la modernidad de la misma manera? Un amigo mío, que es cristiano devoto, se enfrentó a esta disyuntiva cuando decidió tatuarse un versículo bíblico en su brazo. Lo hizo como una expresión de su fe, un recordatorio constante de su relación con Dios. Sin embargo, enfrentó críticas dentro de su comunidad religiosa, donde algunos consideraban que estaba yendo en contra de las enseñanzas bíblicas. ¿Es un tatuaje con un mensaje cristiano un acto de devoción o una adaptación a la cultura moderna? El debate no se limita solo a lo que está escrito en la Biblia, sino a la interpretación de esas palabras. Jesús enseñó que lo más importante es lo que proviene del corazón, lo que podría interpretarse como que la intención detrás de un tatuaje es más relevante que el acto en sí. Si alguien se tatúa un símbolo o una frase que fortalece su fe, ¿no estaría glorificando a Dios de una manera personal? Aquí es donde la flexibilidad en la interpretación de las Escrituras juega un papel clave. El apóstol Pablo nos recuerda en 1 Corintios 6, 19-20 que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo. Este pasaje nos invita a reflexionar. ¿Cómo estamos utilizando nuestros cuerpos para honrar a Dios? ¿Es un tatuaje una manera de expresar nuestra devoción o podría desviar nuestra atención de lo espiritual hacia lo superficial? Cada creyente debe considerar estas preguntas en oración, buscando la voluntad divina para su vida. Las Escrituras ofrecen principios generales, pero cada uno debe aplicar esos principios en su contexto particular. Es por eso que algunas iglesias permiten tatuajes si estos están alineados con la fe, mientras que otras los rechazan completamente. La clave está en discernir si nuestra motivación proviene del deseo de agradar a Dios
o simplemente de seguir modas pasajeras. En última instancia, la fe cristiana enfatiza la libertad en Cristo, siempre que nuestras acciones estén guiadas por el amor y el respeto hacia nosotros mismos y los demás. Entonces, la pregunta sigue en pie. ¿Están los tatuajes en contra de la voluntad de Dios? La respuesta no es sencilla y depende de la interpretación, el contexto y la intención. ¿Cómo piensas que tu fe y tus decisiones sobre tu cuerpo se alinean? ¿Qué valores son más importantes para ti en este proceso? Reflexiona sobre estas cuestiones y toma una decisión que sientas que honra tu relación con lo divino. El budismo y el cristianismo ofrecen perspectivas contrastantes sobre el significado de los tatuajes, cada una enfocada en principios y valores específicos, mientras que el cristianismo, basado en versículos como Levítico 19:28, ve los tatuajes con escepticismo y los asocia con prácticas paganas antiguas. El budismo adopta un enfoque más flexible, centrándose en la intención y el propósito detrás de ellos. Esta diferencia revela cómo cada tradición religiosa se acerca al acto de marcar el cuerpo, ya sea como una práctica prohibida o como una herramienta para la protección y el crecimiento espiritual. El budismo tiene una relación especial con los tatuajes, especialmente en países como Tailandia, donde los tatuajes Sakyant son ampliamente practicados y respetados. Estos tatuajes no solo son considerados arte, sino también amuletos con un profundo significado espiritual. A menudo se cree que brindan protección, buena suerte y bendiciones a quienes los portan. A diferencia del cristianismo o el islam, el budismo no tiene prohibiciones estrictas sobre los tatuajes, pero pone énfasis en la intención y el propósito detrás de ellos. Los Sakyant, por ejemplo, suelen ser realizados por monjes o maestros tatuadores y están cargados de mantras y símbolos sagrados. La intención y la conexión espiritual son claves en esta práctica. Se cree que estos tatuajes no solo protegen al portador, sino que también le ofrecen fuerza y sabiduría en su camino espiritual. La energía del tatuaje es activada mediante rituales específicos, lo que refuerza su poder. Una historia interesante que ilustra esto es la de un amigo que viajó a Tailandia en busca de claridad espiritual. Durante su viaje, decidió hacerse un tatuaje Sakyant. Para él, no se trataba solo de tener un tatuaje, sino de llevar un símbolo que constantemente le recordara su conexión con lo divino. El proceso fue ritualístico. El maestro que realizó el tatuaje le ofreció bendiciones, mantras y consejos sobre cómo vivir de manera más consciente. Desde entonces, ha dicho que siente una mayor paz y enfoque en su vida. Es interesante cómo, en el budismo, la idea de un tatuaje no es juzgada por su presencia física, sino por la intención que lo respalda. Si el propósito es elevar la conciencia y fortalecer la conexión espiritual, entonces el tatuaje se convierte en una herramienta válida en el camino hacia la iluminación. Sin embargo, también se advierte que un tatuaje sin el debido respeto o intención podría no tener ningún poder. A diferencia de otras religiones, el budismo invita a la reflexión interna sobre nuestras motivaciones. ¿Es el tatuaje un símbolo de vanidad o es un recordatorio de un principio espiritual? La flexibilidad del budismo en este aspecto refleja su enfoque en la práctica y en cómo cada acción, incluso la de marcar el cuerpo, puede ser una expresión del camino hacia el despertar. En resumen, mientras que en otras religiones los tatuajes pueden ser vistos como tabú o motivo de debate, en el budismo, la importancia radica en la intención y la conexión con el propósito espiritual. Es una práctica que, bien realizada y con un corazón sincero,
puede servir como una poderosa herramienta para la protección y el crecimiento espiritual. El Islam, al igual que el cristianismo, tiene una postura compleja sobre los tatuajes. Para entender por qué, primero exploraremos el origen y la evolución de los tatuajes, y luego cómo se alinean con los principios islámicos. Los tatuajes han existido durante milenios. Sin embargo, con la llegada de las religiones abrahámicas, estas prácticas comenzaron a ser vistas como problemáticas. En el Islam, la prohibición se basa en la idea de que el cuerpo es un préstamo divino, y cualquier modificación permanente es vista como una alteración indebida de la creación de Dios. Esto se vincula con el concepto de haram o prohibido. El Corán no menciona explícitamente los tatuajes, pero los hadices, que son los dichos del profeta Mahoma, prohíben el cambio corporal. Un hadiz en particular dice que Alá maldijo a aquellas que se tatuaban y a las que se lo pedían. Esto para muchos musulmanes es suficiente para evitar los tatuajes. Sin embargo, en la práctica moderna, especialmente en países musulmanes más influidos por la cultura global como Turquía e Indonesia, los tatuajes están ganando popularidad. Aquí es donde surge un conflicto entre la tradición religiosa y las influencias modernas. La historia de un amigo musulmán ilustra esta tensión. Al vivir en un entorno más liberal, consideró hacerse un tatuaje para representar su conexión con su fe. Sin embargo, al consultar con su familia y líderes religiosos, se dio cuenta de que esto generaría una discordia en su comunidad. Este tipo de dilema es común entre jóvenes musulmanes que buscan balancear su identidad religiosa con las tendencias actuales. La interpretación varía según las escuelas de pensamiento islámico. Algunos estudiosos sostienen que la prohibición es clara y definitiva, mientras que otros abren la posibilidad de aceptar los tatuajes si no contradicen los principios del Islam. Es interesante observar cómo, en una religión que valora tanto la ley y la tradición, la cultura contemporánea todavía tiene un espacio para influir en la interpretación de estas normas. Para los musulmanes que desean expresarse mediante tatuajes, la pregunta clave es: ¿están glorificando a Dios o simplemente siguiendo una moda? Aquí es donde el Corán y los hadices invitan a reflexionar profundamente sobre la motivación y el propósito detrás de cada acción. En conclusión, tanto en el cristianismo como en el Islam, la relación con los tatuajes no es lineal ni simple. En ambas religiones, la tensión entre la tradición y la modernidad sigue siendo un tema crucial que cada creyente debe resolver de acuerdo con su interpretación personal y su búsqueda espiritual. Los tatuajes tienen un significado profundo que trasciende la moda actual. Históricamente, han sido utilizados para representar identidad, protección y estatus en culturas tan diversas como la egipcia o la africana. Desde marcas rituales hasta símbolos de devoción, los tatuajes siempre han sido más que simples decoraciones en la piel. Sin embargo, la globalización ha mezclado estas raíces tradicionales con influencias modernas, creando un debate en torno a su compatibilidad con la espiritualidad y la religión. A medida que el mundo avanza, las religiones y sus seguidores también enfrentan la necesidad de adaptarse. Los creyentes de diferentes credos están reinterpretando sus prácticas a la luz de las nuevas realidades culturales. En muchas comunidades, los tatuajes, que alguna vez fueron vistos como transgresiones, ahora se consideran formas legítimas de expresión de la fe. Por ejemplo, en el cristianismo, algunos han adoptado tatuajes con símbolos religiosos como una manera de testimoniar su fe en un mundo contemporáneo. En el Islam, aunque tradicionalmente se consideran haram, prohibidos, en algunas regiones como Turquía o Indonesia,
Los jóvenes musulmanes están integrando los tatuajes como parte de su identidad cultural, combinando lo religioso con lo moderno. Esta evolución en la percepción muestra cómo las creencias no siempre son estáticas, sino que pueden moldearse y reinterpretarse con el tiempo. El budismo, a su vez, ofrece una mayor flexibilidad, centrándose más en la intención detrás de los actos que en las reglas estrictas. En ciertas tradiciones, como en algunas comunidades del sudeste asiático, los tatuajes son vistos como amuletos sagrados que conectan al individuo con lo divino y protegen contra las energías negativas. El dilema radica en encontrar un equilibrio entre la tradición y la modernidad, un desafío que enfrentan creyentes de todas las religiones. A medida que los tiempos cambian, también lo hacen las interpretaciones y prácticas de fe. La adaptación no necesariamente implica una ruptura con lo sagrado, sino una renovación en la forma en que se viven y expresan las creencias. En última instancia, la manera en que un creyente elige reconciliar su fe con las prácticas culturales modernas, como los tatuajes, es una cuestión personal y profundamente espiritual. Lo importante es que cada decisión esté guiada por la reflexión, la sinceridad y un deseo genuino de honrar sus valores y creencias más profundos.